Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su obra. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar o de lamentarse y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Y para todo hay un tiempo. Estoy seguro que todos nosotros ya hemos pasado por tiempos buenos y por tiempos malos. Y es la madurez la que nos ayuda a sobrevivir en estos tiempos que a veces traen consigo tempestades. Necesitamos entender que los tiempos, ya sean malos o sean buenos, no son para siempre. Si son buenos los tiempos que estamos atravesando, no debemos encariñarnos demasiado, porque no van a durar para siempre. Si los tiempos son malos, no debemos desesperarnos, porque lo más seguro es que van a pasar. Ya tuvimos tiempos difíciles en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, al principio de nuestro matrimonio, en algún empleo, ya perdimos algún buen empleo y después conseguimos otro mejor. En la vida todos tenemos historias de victoria e historias de derrota, pero todo pasó. Los tiempos, recuérdalo siempre, sean buenos o sean malos, van a pasar. Los tiempos, ya sean buenos o sean malos, van a pasar. Y ahora quiero llevarte a Salmos 137, después vamos a ver Salmos 126, dos salmos diferentes, contrarios en sí mismo, en su estructura. Uno habla de llanto, de adversidad, de humillación, el otro habla de regocijo, de contento, de honor, de exaltación. Y así es como funcionan nuestras vidas. Tenemos etapas buenas y etapas malas. Si tú alguna vez has ido al hospital y alguien está conectado al monitor, su corazón, ¿verdad? Y tú ves como las líneas ping, ping, y van para arriba y van para abajo. Esa es la vida. Tiene altos y tiene bajos. Y el día que la línea del monitor se hace recta es porque esa persona ya se murió. Y así nosotros también, el día que nuestros problemas se acaben, el día que nuestros momentos de alegría se acaben, es porque ya estamos durmiendo. Si analizamos la Biblia detenidamente, nos daremos cuenta que todos los personajes, ya sea Adán y Eva, ya sea Moisés, Josué, ya sea Abraham o Job, Sansón, Gedeón, David, Salomón, todos tuvieron tiempos difíciles y tiempos grandiosos. Pablo y Pedro, el mismo Señor, tuvo momentos bien difíciles y momentos grandiosos. En el año
597 o 598 antes de Cristo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invade Jerusalén, trayendo para los israelitas tiempos adversos. El Salmo 137 delinea el camino del cautiverio al que el pueblo de Dios fue llevado. Leer Salmo 137 habla de dolor. Tal vez muchas personas en este momento están sintiendo dolor por la pérdida de algún ser querido, o por la pérdida del empleo, o tristeza porque la grande mayoría no estaban esperando por lo que estábamos pasando y no se prepararon para enfrentar esta situación. No se prepararon ni espiritualmente, ni financieramente, ni mentalmente, ni emocionalmente, y no saben cómo enfrentar la situación por la que estamos pasando en este momento. Salmo 137 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Versículo 4: ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los simientes. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Mucha enseñanza que hay en esto, hermano. Porque si bien esta historia es muy antigua, también está bien presente hoy en día. Las iglesias hoy en día están prácticamente vacías. Muchos que no valoraron el templo donde se congregaban, ahora se lamentan y quisieran poder venir. Otros ya no saben qué hacer. Ya no es el cántico, aquellas alabanzas que antes estaban en su boca, ahora ya no existen más. Solo existe llanto, queja. Los israelitas estaban pasando una etapa de tiempo bien dura. Pero fue solamente eso, una etapa. Para ellos les duró 70 años. Ni siquiera sabían cuánto iba a durar. Tal vez no esperaban que durara tanto. Y muchos que llegaron o que iban camino a Babilonia, cuando llegaron, tal vez ni siquiera desempacaron sus maletas porque pensaron: de esta también nos va a librar el Señor. Pero tuvieron que quedarse 70 años. ¿Sabes cómo hoy en día he visto videos de personas reprendiendo el coronavirus y usando el nombre de Jesús? Hermano, esto va a pasar cuando Dios quiera que termine. Hasta que se cumpla el propósito de Dios por lo cual esto vino, no se va a acabar. Enfréntalo con madurez. Si no tienes madurez, ahorita aprende a ser maduro.
La queja, quejarte de lo que está pasando, no lo va a solucionar. Lamentarte porque no tienes empleo, no te va a hacer que encuentres un empleo. Empieza a madurar, a no dejarte guiar por las emociones solamente, sino por las promesas de Dios, por su palabra. Cuando leemos el Salmo 137 y vemos hacia atrás a la historia de Israel, vemos cómo Israel tuvo tiempos grandiosos, tiempos de victoria. Con Moisés, con Josué, con David, cuando expandieron el territorio, cuando Salomón, que las piedras, la plata era como piedras del camino, piedras en la calle, de tanta riqueza, de tanta prosperidad, pero ahora se encuentran en un momento de adversidad, porque los tiempos buenos pasan y los tiempos malos también pasan. Nada es para siempre en esta vida. El tiempo de adversidad, el tiempo de dolor, tiene que ser enfrentado con sobriedad, con madurez, y entender que son parte. Los tiempos malos son parte de nuestra vida y los tiempos buenos son parte de nuestra vida. Nadie, hermano, la ha tenido fácil toda su vida. Todos hemos sufrido momentos bien difíciles, algunos de pobreza, en la niñez, en el hogar paterno, abuso, maltrato, soledad, abandono, rechazo, todos, hermano, pero esos tiempos pasaron. Nosotros cuando apenas nos habíamos casado, nuestro matrimonio, no sabíamos cómo lidiar con él y tuvimos problemas graves, pero pasaron esos tiempos. ¿Sabe? Un buen ejemplo que nosotros tenemos para enfrentar las situaciones es el ejemplo de Job. Es que recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no. Job tenía la madurez suficiente para decir: yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo de la tierra Él me va a levantar. Yo sé que mi fin no será en este caos. El Salmo 137 es una realidad que muchos de nosotros estamos atravesando: el dolor, el llanto, la tristeza. No sabemos qué hacer. Mira, el Salmo 30, versículo 5, dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Noche y amanecer, noche y día, tiempos opuestos. Y no lo veas como un periodo apenas de 24 horas. Véalo como el llanto dura apenas un tiempo de oscuridad, de tinieblas, un tiempo de pérdida, de escasez. Pero luego viene un nuevo día, vienen mejores oportunidades y van a venir. Y entonces viene la alegría. Cuando esto pase, Dios va a empezar a abrir puertas. Va a empezar a dar oportunidades nuevas. Mientras ese día llega, aprovecha la oportunidad que Dios te ha dado aquí en este momento. Muchos ni siquiera buscaban de Dios, ni se acordaban de Dios. Venían a las iglesias, se llenaban las iglesias los domingos, pero solamente venían por rutina, porque estamos acostumbrados a venir a la iglesia los domingos sin ninguna expectativa, simplemente a llenar un espacio, a cumplir con un requisito, pero no veníamos con el propósito de encontrar o tener un encuentro con el Señor. Veníamos y
Cosas no cambiaban en nuestra vida. Y ahora nos estamos acordando de Dios más que nunca. Y qué bueno. Qué bueno que estás clamando, qué bueno que estás buscando, qué bueno si antes tal vez no te acordabas de Dios y por estas circunstancias difíciles que está atravesando el mundo, ahora te acuerdas de Dios, qué bueno. Pero acuérdate, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. No sé cuánto tiempo va a pasar para que podamos venir a la iglesia. Están diciendo que en un mes, tal vez a finales del mes, ya puedan congregarse 50. Yo vi por ahí que una iglesia hizo un culto al aire libre, todo el mundo en su carro. Tal vez es algo que nosotros pudiéramos hacer, no sé. Pero sea que dure un mes, esta pandemia, o que dure 2 meses o 3 meses, o más tiempo, también va a pasar. El pueblo de Dios en el Salmo 137 va llorando rumbo al cautiverio. Están pasando por un periodo de noche, de oscuridad. Y no saben cuánto va a durar. Pero, escuche, cuando junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Ya no estás cantando, hermano. Ya no encuentras una razón para alabar a Dios. Estás vivo. Israel tenía razón, estaban tristes, no vamos a negarlo, hay momentos difíciles y tampoco vamos a decir como si estuviésemos viviendo en victoria cuando no estamos viviendo en victoria. Israel estaba siendo llevado lejos de su templo, lejos de los sacerdotes. Pero ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora nosotros hemos sido hechos sacerdotes y reyes. Un día se van a volver a abrir las iglesias. Un día nos vamos a poder volver a congregar como lo hacíamos antes, o mejor todavía, porque va a haber más gente que está buscando de Dios. Pero mientras eso pasa, enfrentemos esta situación con madurez. Aprovechemos el tiempo que estamos pasando. Disfrutemos a la familia, pasemos más tiempo con nuestros hijos, leamos más la Biblia, busquemos más de Dios en oración. Porque después vamos a volver a la rutina otra vez del trabajo, de la vida cotidiana, y tal vez vamos a volver a decir: no puedo orar porque no tengo tiempo. Es que no puedo leer la Biblia porque tengo que trabajar tantas horas. ¿Sabe? Una técnica que usaban cuando se llevaban cautivos a alguien era separar a la familia. Mandaban al papá por aquí, a la mamá por allá, a los hijos por allá, para que no supieran qué estaban pasando. Y así, si no sabía qué estaba pasando con tu padre o con tus hijos, que pensabas que tal vez se habían muerto ya, perdías el deseo de seguir luchando. En esta pandemia, hermano, estamos unidos. Sabemos dónde están nuestros hijos hoy en día. Vemos a nuestro cónyuge. En el Salmo 137 notamos la nostalgia
la añoranza en el corazón de los israelitas que estaban siendo llevados cautivos por Jerusalén. Y la nostalgia es buena. Déjame decirte, añorar cosas del pasado que fueron buenas, eso es bueno, pero no podemos alimentarnos de la nostalgia, no podemos vivir de la nostalgia, de los recuerdos del pasado porque fueron buenos, porque ya pasaron. Hay etapas de nuestra vida que sufriremos humillación por las personas que menos esperábamos. Yo recuerdo la etapa cuando tomaba, la etapa de mi vida cuando me emborrachaba y que fui humillado hasta tener que vivir en la calle, pero esa etapa pasó. Pero yo sé, porque por cuanto me ha pasado más de una vez, de por confiar demasiado en las personas, después me han traicionado una y otra, que también puede volver a pasar en el futuro. Porque esa es la vida, así es como funciona esta vida, hermano. No solamente somos así, sino que altos y bajos, altos y bajos, altos y bajos. Esa es la vida, hermano. Ahorita estamos pasando una bien baja, pero no va a durar para siempre. En el versículo 5 dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. En el versículo 6, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Ahora que le están dando valor a aquello que perdieron, hermano. Mientras estaban allá en Jerusalén, ¿por qué no valorizaron Jerusalén cuando todavía estaban ahí? Tuvieron que ser sacados y llevados como cautivos, como esclavos, para darle valor. ¿Le suena familiar? Esa historia, estamos hablando 596, 598 años antes de Jesucristo. Déjame le doy sí, esa es la fecha, más o menos, ¿verdad? Pero también es actual, hermano. Porque como dice el dicho, ¿verdad? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. No sabemos valorar, tal vez, hermano. Es necesario que perdamos por lo que estamos pasando. Fue necesario que perdiéramos muchas cosas para empezarles a dar el valor que tienen las cosas, para empezar a valorizar a las personas como debemos de valorizarlas. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Pero querían hacer pactos con hombres en lugar de con Dios. Pusieron su confianza en personas en lugar de poner su confianza en Dios. Querían ser idólatras, pues ahora están siendo llevados como esclavos, como cautivos a un lugar, a un país idólatra. Bueno sería, ¿verdad?, que leemos la Biblia y vemos el error o los errores que cometieron los israelitas que están siendo llevados cautivos a Babilonia, y que de ahí aprendiésemos nosotros. Pero a veces no es así, hermano. A veces nosotros mismos que tenemos que sufrir pérdida para valorizar lo que tenemos. Versículo 9. ¿Sabe? Otra cosa que los humanos acostumbramos a hacer, en lugar de hacernos responsables por nuestras acciones, empezamos a echarle la culpa a otros. El gobernador Pritzker, la alcaldesa es la responsable por lo que estamos pasando, porque no quieren abrir la ciudad o el estado. El presidente Trump porque no hace lo que tiene que hacer. Y los demócratas le echan a los republicanos y los republicanos le echan a los demócratas, y así. El versículo 7.
Oh Jehová, dice, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasarla, arrasarla. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Hermano, quieren venganza. Pero los babilónicos no son los responsables de lo que les están pasando. Ellos mismos son los únicos responsables. Porque se alejaron del Dios verdadero y se fueron tras dioses paganos. Porque se hicieron idólatras. Dios verdadero los había sacado de 430 años de cautiverio de Egipto. Los había llevado por el desierto por 40 años. Les dio la victoria de la tierra prometida. Vieron milagros y prodigios. En lugar de echarle la culpa a los babilónicos o a los edomitas, deberían de estar la pregunta que debemos de hacerles, en lugar de nosotros señalar responsable de lo que está pasando a los demás. Deberíamos decir, ¿qué es lo que yo hice para estar pasando por lo que estoy pasando? ¿Qué es lo que yo hice o no hice para merecer lo que me está pasando? Esa es la pregunta correcta, hermano. Así es como funciona la madurez. Cuando nos hacemos responsables de nuestra vida, en lugar de estar señalando a los demás. Hay personas que solo son fuertes cuando están sembrando. Se creen que todo lo pueden, que a ellos nadie les puede hacer nada, que nadie les puede tocar, que tienen la autoridad o el poder y hacen y deshacen a su antojo. Pero luego viene el tiempo de la cosecha y ahí sí ya no saben qué hacer. Ahí sí que ya no son fuertes, ahí sí que, ay Señor. Pero mientras estaban sembrando con arrogancia y hacían y pensaban que ellos podían todo. Y luego viene Dios y le dice, tú no puedes todo. Y entonces vienen las lamentaciones. El Israel que está saliendo rumbo al cautiverio, solamente están cosechando lo que habían sembrado por muchos años, hermano. Los babilónicos apenas son el instrumento de Dios para darle el pago a su idolatría. En el Salmo 137 vemos llanto, dolor, nostalgia, valorización por aquello que se va perdido, y vemos a alguien queriendo culpar a otros de lo que ellos mismos eran responsables. Porque aceptar que ellos eran los responsables, aceptar, a todos nos pasa, ¿no cree? Que si admitimos, preferimos echarle la culpa a alguien más, porque si reconocemos que nosotros somos los responsables de lo que nos está pasando, nos va a doler más. Decir que tu matrimonio fracasó por tu comportamiento te va a doler más. Y prefieren mejor echarle, es que mi esposa, es que mi esposo. Reconocer que una empresa fracasó porque no se supo o no fue bien administrada, dolería más. Y pensamos entonces echarle la culpa a la economía, al IRS, al presidente Trump, que no sabe cómo administrar el país. Muchos le están echando la culpa a sus pastores. Porque, no me supo guiar y ahora ya no sé a dónde ir, ya no sé qué hacer. Pero no te dejabas guiar. Tu pastor te quería decir, vete por aquí, y tú decías, no, porque a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Y ahora vamos al otro salmo, que habla de lo contrario del Salmo 137. El Salmo 126. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan.
Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua se llenará de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad a Jehová, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Hermano, no tienes que esperar hasta que esto pase para que tu boca se llene de alabanza. No tienes que esperar hasta que todo esto pase para que te llenes de regocijo y de alegría. Recuerda las cosas que Dios ya ha hecho por ti en tu vida. Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda de las cosas que te ha liberado, de las cosas que te ha librado. Recuerda cómo le has clamado tantas veces y te ha contestado. No tienes que esperar hasta que todo esto pase en llanto, en dolor, en nostalgia. Podemos empezar desde hoy. Que la alabanza a nuestro Señor esté siempre de continuo en nuestra boca. Esta pandemia va a pasar, hermano. Pero, escuche, el tiempo del llanto y de dolor es gratificante, o debe de ser gratificante, es decir, debe de traer alguna satisfacción. Ya sea en la estructura de Job, donde Dios estaba probando a una persona que era obediente, o como la estructura del Salmo 137, donde Dios estaba redireccionando la vida de un pueblo desobediente. Debe de ser satisfactorio. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hoy más que nunca veo políticos clamando a Dios: Señor, líbranos de esta. Sácanos de esta, Señor, porque en ti estamos confiando. Pero sin arrepentimiento, esto no va a pasar. Porque quieres que sane Dios tu tierra, tienes que arrepentirte. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Si te arrepientes, entonces el Señor, cuando le clames, va a escuchar tu voz y sanará tu tierra. ¿Quieres que Dios sane tu hogar, que sane tu trabajo, que sane tu familia? Arrepiéntete de corazón. Porque si no hay arrepentimiento de corazón, cada vez que tú le clames a Dios, Dios te ignora. No basta con clamar a Dios, hermano. Tenemos que dejar nuestros propios caminos y volvernos al camino de Dios, a la senda antigua, así como dice la palabra de Dios y no como nos han enseñado en muchas congregaciones. Tenemos que volvernos de corazón, hermano. Yo no conozco tu corazón, yo no sé cuáles son las intenciones de tu corazón, pero tú tienes que saber que Dios sí sabe. Si te estás arrepintiendo de verdad o solamente estás sintiendo la dureza de esta pandemia, de esta crisis, y ya no sientes lo duro sino lo tupido y por eso le clamas. El Salmo 126 habla de alegría, de exaltación,
de recomienzo. El tiempo del dolor pasó y vino el tiempo de alegría, pero ¿será que el pueblo de Dios en medio del dolor aprendió la lección? ¿Será que el Salmo 137 fue la última vez que Israel pasó tiempos de dolor? Acuérdense, cuando Tito en el año 70 invadió y destruyó Jerusalén. El tiempo de los hombres y de las mujeres, por si hay alguien ahí que dice, no, es solo para los hombres, también para las mujeres, también para los jóvenes y las jóvenes. Está formado por tiempos buenos y malos. Y tú sabes, porque hoy con los medios sociales, con las redes sociales, hay mucha información. No es la primera vez que pasamos por una pandemia. Como mundo, tal vez nosotros no hemos pasado por una pandemia en nuestra vida, pero ya ha habido otras pandemias y las personas han salido. Las que tuvieron que morirse se murieron, hermano. Con todo el dolor que esto puede causarle a una familia, solo Dios sabe quién la va a librar y quién no. Por eso nuestra confianza debe de estar en Dios, en sus promesas, para que haya calma en nuestro corazón. Las bacterias y los virus, hermano, han matado más gente que las guerras. Pero el hombre venció, descubrió vacunas, la penicilina, y venció. Tú que me estás oyendo allá o aquí, yo no sé por lo que estás pasando, pero quiero decirte una cosa, también va a pasar. También va a pasar, también vas a salir de esta. Confía en Dios, no te desesperes. Alguien dijo que para que la vida tenga sentido necesita haber guerra, aventura y romance. Esa es la dinámica de una buena vida. Pero recuerda esto siempre. El propósito de todo esto que estamos pasando, para ti y para mí, es para llevarnos a otro nivel de madurez. Dios todavía sigue en su trono, no te desesperes. Parece que no, pero Dios todavía tiene el control de todo. Que se murió una persona, que las noticias dicen tantos más se contagiaron hoy, tantos más se murieron hoy. Dios todavía tiene el control. Lo que las noticias no están diciendo es cuántas de esas personas que se contagiaron, cuántos de ese más de 1 millón que se ha contagiado aquí en Estados Unidos, solamente cuántos de esos ya fueron sanados, ya están en sus casas. Nuestra vida, hermano, no está en las manos de un hombre. Nuestras vidas no están en las manos del presidente Trump, ni del gobernador Pritzker, ni de la alcaldesa Lightfoot. Nuestras vidas están en las manos de Jehová de los ejércitos. El presidente Trump no tiene la pluma que está escribiendo tu vida en su mano, la tiene Dios. Solamente Él sabe lo que va a pasar contigo. Solamente Él sabe el día que te va a mandar a dormir. No dejes que esta pandemia, esta crisis, te haga caer en desesperación. Busca de Dios. Acércate más. Deja que su paz
llene tu corazón. Quería leerles, ahorita me vino Habacuc, a ver si lo encuentro, y lo leemos para terminar, ¿verdad? Porque Habacuc está pasando por una etapa bien difícil. Y él dice algo que todos debería de llenarnos de gozo. Habacuc, capítulo 3. Lo voy a leer todo y con esto termino. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temam, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron. El resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestades acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. No te desesperes. Este tiempo, así como otros tiempos, también van a pasar. Pareciera que no, pero Dios todavía tiene el control de todo lo que acontece en este mundo. Confía en Él, acércate más, búscalo más. Aquellas cosas que no hacías cuando los tiempos eran más fáciles, empiézalas a hacer ahora, para que cuando vuelvan los tiempos que no sean de crisis, cuando Dios abra puertas, tú estés preparado para atravesarlas, para cruzar por ellas.
Hoy es un día grandioso. Los hijos, muchos no pueden visitar a sus madres. La recomendación es que no vayan, porque la mayoría de ellas son ancianas y son propensas a contagiarse. Pero le puedes llamar. Le puedes llamar. Si todavía tienes a tu mamá, le puedes llamar. Si tu mamá vive en algún otro país y tú puedes, todavía puedes mandarle algún dinero, alguna ayuda. No te olvides. No te olvides que para que tus días sean largos en esta tierra, debes honrar a tu padre y a tu madre. Dios les bendiga. Bendiciones. Aleluya. Este es el día que hizo Jehová. Vamos a gozarnos y regocijarnos en él y a confiar en él.